la camioneta en la que viajábamos se volcó y bueno, y la banda dejó de tocar por ese motivo un año. Porque Elías fue el más perjudicado en ese accidente. Y cambió, digo, también mi vida, porque yo empecé a pintar. Ahí fue donde comenzaste a pintar. No podía tocar batería, ya no podía tocar porque mi brazo estaba mal, no podía movilizar mi brazo izquierdo. Hola, les comento que hoy no hablaremos de rock ni rock and roll. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Mentira. En el episodio de hoy tenemos a un invitado, músico y baterista de la banda Trémolo. También es artista pintor, tiene obras que han sido expuestas tanto nacional como internacional y hasta ganar algunos premios internacionales. Él ha desarrollado habilidades tanto colectivas como individuales. Es bastante interesante escucharlo. No seguimos más. Él es Pablo Roque y tiene mucho que compartir con nosotros. Quédate hasta el final o muere. Pablo. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Toma asiento, Pablo. Gracias. Oye, Pablo, quería charlar un poco contigo, pues, tú que eres músico y artista, pintor. Sí. Así que quería conversar un poco de dos, ya que las dos cosas están muy involucradas. Muy bien, últimamente produciendo bastante en lo que es pintura y viajando con la banda, ¿no? Tengo que hacer las cosas simultáneas y bueno, me va bien y es algo que me gusta bastante. ¿Las dos cosas te gustan? Sí, definitivamente sí, son las dos cosas que... ¿Te abarca mucho tiempo o sabes manejar bien los tiempos? ¿Cómo estás con eso? Es más, justamente yo creo que es porque la música me da tiempo para poder pintar. Yo creo que si tendría un trabajo con horarios definidos, no podría. Claro, no podría y sería imposible, ¿no? Pero con la música sí puedo darme esa libertad de poder producir en la pintura. Claro. Generalmente tenemos presentaciones los fines de semana y tenemos que viajar y con todo eso. Lo bueno es que también con la banda tenemos agenda, así es que al mes ya tenemos programadas las presentaciones y normal no es un obstáculo para poder producir, ¿no? Claro. Porque a veces tengo clientes y tengo que cumplir con ellos, pero yo les pongo mis fechas. Claro, sabiendo ya el cronograma, tranquilamente lo manejas bien. O sea que estás bastante afortunado que tengas un trabajo que es la música, ¿no? Bueno, hablando de música, Pablo, queríamos saber, tú eres baterista, ¿no? Bueno, sí. ¿Tú has comenzado desde muy pequeño siendo baterista o has tocado otro instrumento? Desde muy pequeño no, creo que mi talento natural fue la pintura, no fue la música, porque de niño yo ya dibujaba bastante, me gustaba dibujar bastante. ¿En el colegio? En el colegio, desde más pequeño, aún desde el jardín ya dibujaba, me gustaba. ¿Qué tipo de dibujos hacías? Bastantes dibujos de la imaginación, me gustaba volar bastante con la imaginación. Rayaba los libros de mi papá y todas las cosas. Te digo que ese fue mi talento natural porque nunca tuve alguna influencia externa, no tuve, digamos, algún familiar o amigos que también dibujen. Era algo que simplemente me nacía hacer. ¿En tu familia no hay ningún dibujante? Dibujante, no. En lo que sí, digamos, tuve más influencia fue en la música, por el entorno. Ahí sí tenía familiares que ya tocaban instrumentos y todo eso, ¿no? Y amigos, después conocí, porque yo empecé en la música en la iglesia. ¿En la iglesia? Tocaba en la iglesia evangélica y bueno, ahí tocaba, ahí es donde me forjé como músico, ¿no? Empecé a practicar y sobre técnicas, conocimientos y todo eso. Y más que nada fue por el instrumento, o sea, me gustaba la batería, me gustaba bastante la batería y me gustaba la percusión también. Y por ese anhelo de querer explorar es que me metí de lleno en eso, ¿no? Sin importar tantos géneros, porque nunca he sido, digamos, de que me gusta tal estilo y solo toco esto, ¿no? Claro. Como mi anhelo era aprender bastante sobre el instrumento, así es que estuve, digamos, explorando géneros diferentes de música, desde cumbia, salsa, tocábamos merengues, bases de merengues, ritmos latinos, ¡qué habilidad, señor! Ritmos afrocubanos, me gustaba eso, poder explorar el instrumento. Pero has tenido, así como oyente, ¿has tenido algún género en particular que te gustaba? Uy, de niño, de chibolo me gustaba bastante el metal. ¿El metal? Sí. ¿Qué banda te marcó de chibolo? Esa que te destapó el cerebro. Ese tiempo me gustaba bastante las bandas de black metal. ¿De black metal? Bueno, pero qué eso, sorpresa. Ojo, eso fue antes de empezar.
es bellísimo. Claro. No como músico, no como baterista, pero sí tenía influencia, me gustaban, eso sí, me gustaban ese tipo de bandas. El problema fue que cuando dejé de escuchar esa música ya empecé con la batería y me di cuenta del mundo que había, el universo que había dentro de la batería, la percusión y todas esas cosas ya. ¿Cuántos años tenías tú más o menos cuando estabas escuchando así black metal? Tendría 13 años. Ese es un verdadero hombre. 14 hasta los 15 años creo, 3 años. ¿Tenías amistades también así metaleros en ese Por ahí entonces? Por ahí algunos. Algunos, Un par de amigos creo que tenía por ahí. ¿A qué edad ya comenzaste a tocar la batería? Empecé a tocar allá a los 16, creo, 16, saliendo del colegio. Saliendo del colegio. 17, más o menos. Ajá. ¿Y tenías tu propia batería o cómo hacías? Ya, yo pasé por lo que muchos pasaron, o pasan, ¿no? El hecho de que tocaba y practicaba con las almohadas. ¿Con las almohadas? Sí, practicaba con las almohadas, tenía pads que yo mismo me mandaba a hacer y practicaba eso. Y para mí siempre fue el anhelo, digamos, de querer, digamos, no tanto de sacar canciones, sino de aprender técnica. Claro. De aprender técnica, ejercicios y cosas así, ¿no? Para mejorar mi técnica, porque también conseguía libros y también en ese tiempo había videos en VHS y enseñaban la manera correcta de tocar la batería, ¿no? Y habían rudimentos y paradiddles y un montón de cosas de información y yo quería aprender la batería de forma correcta, hacerlo de modo correcto. ¿No has tenido un profesor? ¿O cómo ha sido? ¿Has aprendido a través de videos? Sí tuve influencias, tuve personas que sí, digamos, a las que preguntaba y buenos referentes de batería, sí, pero un profesor al que yo le pagara, no tenía. Pero sí, o sea, claro, buscaba información donde sea, viajaba, intercambiaba material, libros. Era tanto el afán de querer, digamos, aprender a tocar bien, y a veces alquilaba, iba a las salas de ensayo y alquilaba. ¿Tú solo nada más ibas a practicar la batería? Solo. Iba con mi metrónomo y con mis libros a veces y ese era, ¿no? ¿Y cuál fue esa banda que encontraste o te encontraron? ¿Cómo fue? Ya, mira, ¿sabes qué? Para mí me siento afortunado de haber conocido a buenos músicos en mi camino. Y siempre a veces me decían, hay un guitarrista que es bueno, ya, entonces me juntaba con ellos, o un bajista que es bueno, o alguien, personas con las que pudiera sentirme a veces identificado, porque era el mismo anhelo, digamos, mío de querer aprender la batería y habían otros locos también que querían aprender guitarra y se metían de lleno, ¿no? Bastante, ¿no? Y eso me gustaba contagiarme de esa energía, ir en la misma sintonía de la música. ¿Te acuerdas de alguno de ellos, de esos amigos? Alex Segura, por ejemplo, ¿no? Ah, has tocado con Alex Segura. También, bueno, he tocado con él. Y en ese camino fue que y llegué a Trémolo, ¿no? ¿Por cuántas bandas has tocado antes? Solamente tocábamos en bandas de que hacíamos covers. Covers, claro. Sí, y la verdad, hubo un tiempo en el que me pareció ya rutinario. Claro. Rutinario. Y ese tiempo, como estaba así con... Quizá esos años, ¿no? Era mucho más joven y me aburría. ¡Ay, qué fácil! ¡No, póngame un problema más difícil! Creo que la banda, cuando empecé con Trémolo, como anillo al dedo, la verdad. Fue como anillo al dedo para mí, porque eso era realmente lo que necesitaba. Lo que necesitaba. Y hacer música o sea, música de la banda, ¿no? O sea, música de la banda. Claro, que era música propia, claro. Que era música propia y poder ponerle a veces mis arreglos y cosas así, ¿no? Claro. Y una de las cosas que a mí me encanta hacer es viajar. Viajar. Y con la banda también me daba eso, o sea, de poder Entonces, viajar. Cuéntanos ahí, Pablo, ¿cómo fue tu llegada a Trémolo? Eso fue en el año, yo recuerdo que fue en septiembre de 2007. 2007. Septiembre, sí. Fue por medio de Reinaldo, el actual guitarrista de la banda, ¿no? Y bueno, nunca había tocado con él. Ya. Pero no sé... pero se conocía. Sí me conocía, claro, pero no, me propuso eso, ¿no? Para poder formar parte de la banda. Y ya pues ensayamos, y es que ellos también ya tenían su agenda. Claro, claro. Oye, estás dentro, eres parte de Trémolo. ¿Qué sensación sientes Fue una gran responsabilidad, era como que algo serio. Era un trabajo ya. Un trabajo mucho más profesional y todo eso, ¿no? Y el compromiso tenías que dar el 100%, ¿no? De tu capacidad y todo eso.
le encuentro mayor valor a la disciplina. A la A la disciplina. responsabilidad, al compromiso que tienes con algo, ¿no? Ujú, ujú. Y yo creo que eso pesa más en las personas. Para mí, en cuanto al arte es así. La disciplina mata la inteligencia, ¿no? Entonces, a veces, por más que inteligente O capaz. o creativo que puedas ser, si no tienes disciplina, no vas a trascender, no vas a crecer, vas a quedarte ahí, ¿no? Yo no sé si has escuchado decir, oye, ese muchacho era muy creativo, muy bueno, no sé qué ha pasado con él. Justamente quizás porque no aplicó la disciplina, Claro, claro. ¿no? He conocido bastantes también personas así, tanto en la pintura como en la música también, Ujú, de los que tú veías, digamos, chiquillos, ¿no? ujú, O de acá a unos años la va a romper, tú dices. claro. Ujú. Y pasan los años, ya se dedican a otra cosa, o sea, terminan haciendo otra cosa, ¿no? Tocar, viajar, todo. ¿no? Y te pagaban por eso. Claro, bueno, sí, pues creo que es el anhelo de muchas personas, ¿no? Hay una frase que me gusta, que la dijo uno de mis pintores favoritos, que se llama Diego Velázquez, ¿Ya? y dice, considérate viejo cuando tengas más recuerdos que sueños. Ah, está buena, muy buena, Sí. muy buena. Cuando pasa cerca, golpeas mi corazón. No diré que me muero. Bueno, después de haber escuchado un poco a Pablo tocando la batería con trémolo, pues ahora vamos a hablar un poquito de sus anécdotas, que es lo que recordamos siempre, ¿no? Y eso nos da vida, pero vamos a escucharlo a él. ¿Qué tipo de experiencias has tenido con trémolo, Pablo? Bueno, una de las primeras experiencias fue el hecho de conocer ciudades que no conocía, Ujú. haciendo música. La verdad, el Perú es maravilloso. Como dicen, uno no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Sí, Y definitivamente sí. he tenido el privilegio de conocer el Perú. La comida, es algo que me encanta también, la comida, probar Bien. comidas de diferentes lugares. ¿Cuál es la comida que más recuerdas donde dices, wow, esta nunca la probé, qué rico? De la selva, al menos casi toda la comida de la selva. De la Nunca selva. había viajado antes a la selva, jamás. Ya, Y me pareció exquisita. algo raro. Yo le entro casi todo, ¿ah? No, ¿Ah, no, sí? sí, normal, casi todo. Pero así, rarezas, no. Todavía Rarezas creo que no. Pero si alguien me invita o me Te invita a atreves probar, nomás. yo sí me mando. Sí me mando, Claro, sí. si te ponen, por Ah. ejemplo, a comer no sé, gorgojos, Yo creo que sí. sí, normal entras. Sí, normal. Porque en otros lugares es usual, pues, por ejemplo, comer pues, perro, comer Ah, no. caballos. ahí no le entras. No, esa no. No, no. Pero Gusano sí. El hecho también que digamos, nos había agarrado la lluvia en plena tocada y del escenario se filtraba todo el escenario. Has Y- tocado y- así con, claro. con agua y. Con agua y todo, Ya. y ya pasaba ya corriente Ah, y todo claro, así. ¿sí? Sí, claro. Pero no detuvieron el. Ya, yo creo que una vez sí, en Camaná, y después otra en Juliaca también cuando Ya. se presentó Rata Blanca, Ajá. igual también fue. Igual el escenario estaba que se filtraba, que se caía la batería. Sabe. Y me daba pena porque yo recién me había comprado los platillos y sé que se mojaba todo. Sí, de todo. Sí. Has estado tocando y ¡plá! Sí, se sí, te sí. fue la. Claro, claro. ¿Las Que baquetas? quizá en otras circunstancias, digamos, Ya. se te rompe un platillo en un ensayo y te duele bastante, ¿no? Claro, Pero claro. en una tocada como que no, o sea, tú tienes que dar el 100%, ya empezó el show y no hay Claro, nada más. no hay forma de No pararlo. importa, no importa nada más. Ahora, por ejemplo, tenemos todo un equipo de staff Ujú. que están ahí pendientes de nosotros. O sea, Claro. a cualquier percance, se cae un platillo y están ahí, corren Ujú. al toque a solucionar el problema, ¿no? Cosa que antes no era así. No había, o sea, pues. yo tenía que solucionar el problema ese Claro. rato, ¿no? O llamarle a alguien de los equipos y todo Ujú. eso. Yo creo que una de las cosas que más marcó en mí y en la banda Ujú. fue el hecho de que tuvimos un accidente en el 2011. En noviembre de 2011 nosotros veníamos de una presentación en Moquegua Ya. y la banda sufrimos un accidente y la camioneta en la que viajábamos se Ujú. volcó y bueno, y la banda dejó de tocar por ese motivo un año, porque Elías fue el más perjudicado en ese Claro. accidente. Yo me rompí 2 costillas, Ya. me rompí tengo una fisura en el omóplato Ajá. y bueno, una cicatriz que tengo acá en el párpado. Yo creo que esa fue la prueba de fuego para la banda Ya. y yo recuerdo que teníamos también agenda. Yo recuerdo que
unas semanas después teníamos que tocar con Mago de Oz en Arequipa. Ya. Y quizás ese rato no vimos, digamos, la contundencia, digamos, del accidente, ¿no? Porque tenemos que reponer ya, ahorita nos recuperamos y nos vamos a tocar, claro. Pero después vimos las consecuencias reales del accidente y fue que la banda dejó de tocar un año, ¿no? Un año. Elías tuvo que rehabilitarse. Mira, en ese lapso de tiempo ya no se hablaba de que íbamos a seguir como banda y no se sabía, todo era una incertidumbre, ¿no? Por el diagnóstico que tenía Elías. Después él se fue mejorando y pasaron los meses y cambió, digo, también mi vida porque yo empecé a pintar. Ahí fue donde comenzaste a pintar. No podía tocar batería, ya no podía tocar porque mi brazo estaba mal, no podía movilizar mi brazo izquierdo. Y empecé a practicar otra vez con pasteles y óleos. Y yo recuerdo que iba a visitar, yo le conversaba a Elías y le decía, yo iba a su casa. Iba a su casa y llevaba óleos. Bueno, él se compró óleos, creo, y yo le enseñaba a pintar. Pintemos los dos ahí. Sí, los dos pintábamos. Para no aburrirse. Sí, le enseñé a hacer bodegones, algunas cosas. Y en ese tiempo, ¿viste? Imagínate. Claro, ya después la banda retomó otra vez, ¿no? Elías seguía componiendo y se le vinieron hizo más canciones. Mira. Y ya, pues, y ahí la banda se retomó otra vez y ya con más fuerza. Pero en ese lapso, tú te dedicas a pintar, ¿no? Te dedicas a pintar. Y bueno, por el tiempo que tenías, pues me imagino que has estado pintando cada vez más, ¿no? Y eso quizás ha ayudado a desarrollar tu talento por la pintura, ¿no? Entonces, yo he visto, son unos cuadros y me he quedado así. Qué bacán la pintura que has hecho. Parecen fotografías. O sea, si es que alguien no me dice, alguno digo, oye, esta es foto, me haría dudar, porque te engaña, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso del arte, Pablo. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a este tipo de arte que estás haciendo ahora? Que yo lo veo como, no sé, ¿cómo le llaman? ¿Es realismo? Sí, bueno, vendría a ser dentro de la rama figurativo, ¿no? Del realismo. Y me gusta bastante la pintura académica. Mi talento natural siempre fue la pintura, siempre lo vi así. Comenzaste por ahí. Y por eso como que volví a retomar, mire, después de cuántos años en la música, retomé esto de la pintura, pero esta vez ya con un nuevo compromiso. Y yo recuerdo, hubo algo, desactivé mi cuenta de músico y empecé con una cuenta solamente publicando mis trabajos. Ni siquiera salía mi foto, nada. Y compartía en grupos así de otros lados, ¿no? De otros países, así. Estabas de incógnito. Sí, algo así, ¿no? Solo mostraba mis trabajos que hacía. Y en ese tiempo hacía trabajos bajados de internet, cosa que ahora no, pues no, es imposible. Porque para un artista, digamos, siempre la producción tiene que ser totalmente personal. No puedes pintar algo, por más bonito que sea, bajado de internet o las fotos por los derechos y todas esas cosas, ¿no? Claro. Artística. No viene a ser una creación prácticamente. No viene a ser una creación. Y por eso pero en ese tiempo ya, ¿no? Entraba a los grupos y yo recuerdo que una vez, eso me cambió la perspectiva, esa cuenta era nueva. Notificaciones de personas que solicitudes de amistad, bastante, eran creo que eran de Indonesia, no me acuerdo por ahí. O la India, no me acuerdo muy bien. Y la verdad creo que tenía 50.000, creo. Algo así. O sea, ya sabes que eso sí fue virales. Sí, o sea, y comentarios. Y eso fue como un virus, ya. Yo me emocioné tanto y son personas que ni siquiera conozco. Wow. Y yo dije, y eso es una señal, ¿no? O sea, porque una cosa es que te digan que lo haces bien, tu familia, tu entorno, tus patas, porque no tiene ningún compromiso. Exacto. No quiere, o sea, no es, digamos, la necesidad de ellos hacerte sentir bien, nada. Simplemente juzgan por tu trabajo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Has hecho, por ejemplo, como los poetas, ¿no? Los escritores, cuando lanzan una obra, un libro, hay autores que lanzan de forma anónima, ¿no? O un seudónimo, utilizan un seudónimo, ¿no? Y eso hace que también ahí la gente valore más la creación, ¿no? De arte. No hay un personaje ahí. Solo el resultado, ¿no? Solamente el resultado. Ahí sí hay una opinión, pues. Más real. Más objetiva, ¿no? Más objetiva. Y entonces creo que has hecho eso sin saberlo, sin darte cuenta. Es más, ya me había olvidado de ese episodio, ¿no? Ese tiempo también me dio la misma locura que con de que el camino es la disciplina y tengo que estar de lleno y explorando, investigando y todo, o sea, un curioso, siempre soy muy curioso. Después, personas que me decían, que me motivaban, artistas ya consolidados, o sea, que radicaban en el extranjero y en Europa, que yo admiro bastante también, y había dos personas con las que sí me dijeron, me sorprende que este no sea tu camino, ¿no? Y que no vivas de esto, porque lo haces muy bien y yo creo que...
Y para mí era gratificante porque son personas que ya han logrado ya. Y eso me hizo creer más en mi trabajo. Y de ahí que empecé ya a querer hacer obras propias, personales, técnicas. Es como que cantas bonito y nunca has compuesto una canción. O como sacas cover, ¿no? Sacas cover, oye, qué bonito lo haces, ¿no? Lo has hecho de un modo extraordinario, bacán, pero no es producción personal. No son tus temas propios. Sí. Y ¿sabes qué? Y yo creo que, digamos, por ejemplo, esa es la diferencia, ¿no? Con la banda, ¿no? La banda es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. Elías es el que compone y todo eso, ¿no? Y es un trabajo grupal. Pero en la pintura es individual. Todo depende de mí. O sea, ahorita yo, digamos, me quiero relajar y se friega todo. Claro, no puedo relajarme. Sí, y todo depende de mí, ¿no? Y por eso a veces que tengo que estar de lleno. Yo tengo mis propios horarios de pintura, o sea, tengo que definir mis horarios. Y ya voy a pintar estos días, tengo que proyectarme para esto. ¿Tú crees que el arte sea una necesidad o un lujo para el hombre? Yo creo que el arte es una necesidad. Actualmente, definitivamente, es una necesidad, ¿no? Y se pudo ver bastante eso en la pandemia, ¿no? En la época de la pandemia creo que fue el escape para todas las personas que estábamos encerrados, estresados. Y el arte, en todas sus expresiones, fue como que ese incentivo que teníamos, ¿no? De poder. Estamos de acuerdo con eso, Pablo. Creo que el arte es una necesidad de expresar. Los pintores antiguos clásicos no solamente eran pintores, ¿no? Muchos de ellos eran filósofos. Claro, se rodeaba de todo ese tipo de gente, de ciencia y todo. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que no solamente el talento de haber pintado, sino también a través del conocimiento hace que un pintor sea mucho más valorado. Tú, por ejemplo, lees un poco de filosofía. Bueno, hubo temporadas en las que estuve más de lleno inmerso en ese tipo de lectura, y ese es justamente los ingredientes que hacen que uno, digamos, pueda producir, ¿no? O sea, tengas más cosas que contar. Exacto. Te llenas de cosas, ¿de qué te nutres? Eso es lo que se ve reflejado en tu obra. Sí. Y la filosofía, tú sabes que es bastante de fondo, ¿no? La poesía es un poco más de forma. El arte, el pintar también involucra un poco más de forma, ¿no? Que de fondo. Ahora, si tú le metes ese fondo, pues se convierte en algo mucho más extraordinario. Pesa como una obra, ¿no? Exacto. Pesa en obra. O sea, fondo y forma, sí. wow, ¿no? Claro. Plato completo, ¿no? Claro, por ejemplo, a veces dicen, ¿no? Que pinta bonito o toca bonito, pero ¿qué más? O sea, ¿qué cosa te ha tocado el alma realmente? La belleza está, digamos, en la expresión honesta, ¿no? Del ser. ¿Qué es lo que está en ti, adentro de ti? Exacto. ¿No? ¿Qué tipo de mensajes quieres transmitir con tus obras? Bueno, actualmente, como te digo, tengo una producción de incas y de cosas muy peruanas de nuestras raíces, ¿no? Un hombre con raíces quisiera que exponer en otros lados, ¿no? Esta semana justamente me dieron una noticia porque una de mis obras se va a exponer en Nueva York. ¿Cuál de ellas? Que es la obra Origen, que es una obra grande, de gran formato, de 2,20 metros por 1,50. Origen es donde sale Manco Cápac y Mama Ocllo. Sí. ¿Cómo así se te ocurrió hacer Siempre quise hacer esa obra, pero y necesitaba modelos. Contacté justamente con un actor que es cusqueño, que es Nibardo, que fue mi modelo para el Inca, y hicimos, él justamente iba a estar en Puno, e hicimos le propuse de hacer una pintura con la representación del Manco Cápac y Mama Ocllo, y me dijo, ya, estaba encantado, fascinado. Y ya bueno, y ellos fueron mis modelos para la obra, y después tenía que hacer el fondo, porque tenía que buscar un lugar en el lago. O sea, la obra en sí, ellos nunca estuvieron ahí, o sea, no estuvieron ahí. O sea, el fondo tuve que montarlo, tuve que hacerlo después. Has mezclado ahí ambas cosas, ¿no? Y algunos elementos. Por ejemplo, él nunca estuvo agarrando el báculo, y tuve que poner mi mano, la otra mano de mi pareja, le pusimos la mano de Mama Ocllo acá para estilizarlo un poquito más de movimiento y todo eso. O sea, me gusta modificar el cuadro, ¿no? Claro. Las fotografías las uso bastante como referencia. Claro. Y en el proceso es donde hago las modificaciones, quizás en el color, la temperatura y todo el proceso. Y por eso quizás no sé realmente cómo va a salir. Me gusta bastante la pintura naturalista. Hubo una corriente que dentro del academicismo, que también había pintores que eran naturalistas, ¿no? Y me gusta eso, que antes de que se vean fotográficos o duros, que se vea natural. Es algo que lo hace algo único, ¿no? Y enriquece también tu obra pictóricamente, la expresión. El arte no te hace pensar, sino te hace emocionar, ¿no? Sí. Te hace sentir. Yo recuerdo que alguien decía, prefiero emocionar antes que asombrar. Me gustó eso, ¿no? Eso es lo que realmente yo quisiera. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Asombrar es algo muy, muy pasajero, ¿no? Sí. Pero si algo llega a moverte ahí adentro, y es algo que marca en ti, ¿no? Me acuerdo
una crítica del filósofo Heidegger Ya. que hablaba justamente sobre una pintura, eran un par de zapatos. Y lo que él transmitía en esos zapatos era supuestamente, que eran los zapatos de un campesino, ¿ya? Que ese campesino supuestamente, después de su arduo labor de trabajo, Ya. quedaba agotado, ¿no? Llegaba a su casa y prácticamente a dormir, ¿no? Y terminó cansado y te está transmitiendo ese tipo de emociones, Claro. ¿no? Que tiene el trabajador. Y si esos zapatos en realidad no eran de un trabajador, sino de un jefe, entonces como que la pintura también te engaña. Claro, sí. Te puede sugerir miles de cosas, ¿no? Como dice, Mira. la belleza está en los ojos de quien mira. Así desde la experiencia misma personal, ¿no? De la persona que está frente a un cuadro. Generalmente no se impone una idea, ¿no? Pero la obra te transmite muchas cosas desde las vivencias desde el pintor al que puede, al quien sea el espectador, ¿no? Entonces la pintura es como una metáfora, Definitivamente sí. ¿no? Te sugiere miles de cosas, ¿no? Mira las cosas. Y mejor así, ¿no? Definitivamente es mejor, ¿no? Quizá hoy ves un cuadro y te transmite una cosa y después lo ves en otro momento de tu vida, en otra etapa de tu vida, en otras circunstancias, En otro tiempo. y lo vas a ver diferente, con otros ojos. Sí, lo ves en otros ojos. Sí, sí, sí. Pasa también con las personas, ¿no? Sí, así es. Igual que una canción, ¿no? Una canción también. A veces una canción no marca en ti y tú dices, qué bonita canción, pero en un momento específico de tu vida, en el que estás pasando por momentos que marcan, no sé, puede ser por una etapa, digamos, de depresión, no sé, o ansiedad, no sé, y te mueve otras cosas. Dices, esta canción nunca me había tocado tanto como ahora. La magia está ahí en el instante, en la música. Exacto. Y la pintura también. Te digo que la pintura sí, porque para un artista, al menos para mí, digamos que me gusta pintar, la magia no está en el resultado. El resultado, bueno, eso es lo que todos ven, ¿no? Qué bonita pintura. Pero lo que me llena realmente el alma es el hecho de hacerlo. Claro, Eso el proceso. Eso quizá nadie lo va a saber tanto como yo, ¿no? O sea, porque la gente ve el resultado, qué bonita pintura. Claro. Pero no me sacia, o sea, tanto así que cuando termino una pintura ya quiero empezar con otra. Ya está en proyecto otra. O sea, porque eso es lo que realmente me llena el alma. ¿Cuál es tu mejor obra, Pablo, en cuanto a pintura? Bueno, no sé si sea la mejor, pero las que me siento más, digamos, más satisfecho en realizar, esa fue, por ejemplo, la obra Origen, que es una, y otra obra que hice hace unos años, en el 2019, que es la obra Entre Generaciones. Ah, mira. Ah, mira, una cosa que quería decirte es que nunca he expuesto en Tacna. O sea, no. nunca he tenido una exposición ¿No has expuesto aquí en Tacna individual, nunca. ¿Ninguno de tus obras? Creo que por ahí algunos, pero al comienzo, cuando tenía esas obras estabas haciendo replicando. Réplicas, sí. Pero obras personales no. Le preguntaron al escritor cuál era tu mejor obra de arte. Y él dijo, el que estoy escribiendo ahorita. Siempre el mejor momento va a ser ese momento de la creación. Definitivamente, ¿no? Sí. Porque creo que uno tiene expectativas de lo que va a hacer. Y generalmente cuando, digamos, quiero hacer mi obra, ahorita por ejemplo tengo una obra grande, hacerla en formato un poco grande, y yo siento que esa tiene que ser mejor que las anteriores. Pero no sabemos si va a ser mejor. De repente una que ya hice fue la mejor. Son tus expectativas. Pero las expectativas y la entrega que tienes al momento de hacerlo es lo que te lleva, digamos, a querer tener un estándar, ¿no? De calidad, de producción. A mí no me gusta, digamos, mostrar mi trabajo casi antes que esté casi terminado. No sé, lo siento como que han desnudado mi trabajo. Una cosa así. Hay personas que se dedican ya a publicar y comentar proceso, ¿no? Desde el proceso. Yo también no estoy de acuerdo con eso. Claro, es que ¿sabes por qué? Porque yo pienso que lo que sí hago más bien es termino el trabajo y después empiezo a subir ya el proceso cuando ya lo publicaste hecho terminado. Claro, sí, ahí envío el trabajo, ¿no? Sí, eso es ya como una estrategia de promoción, más de marketing, ¿no? Entre generaciones, la obra que le decía a Edgar, en 2019 participé en un concurso internacional. Y fue la primera vez que me mandé con un concurso internacional porque me llegó una invitación para participar en ese concurso, y hay un pago de inscripción y toda esa cosa, ¿no? Y encima, cuando son concursos internacionales, uno paga el envío hasta Estados Unidos. Bueno, había que pagar el envío. Realmente siempre es así: costo de inscripción, el envío de la obra corre por cuenta del artista, y el enmarcado tienes que pagar un adicional, porque yo lo envío en un tubo y allá lo enmarcan, le ponen bastidor, le ponen enmarcado. Claro, y tienes que enviar todo el dinero para que todo. Y si es que la obra no se vende o no gana nada,
tienes que pagar el regreso también. Ah, mira. O sea, imagínate, ya. Pero son riesgos que uno Sí, asume, sí, sí. Y yo dije, no, la primera vez dije que ya, es una obra pequeña, me refiero a una obra pequeña. O sea, no era tan grande, era de 80 por 65. Se comunicaron conmigo para poder dar una entrevista para un medio internacional, hablando un poco de mi obra y acerca del evento que se iba a realizar en Nueva York. Y ya yo sospeché, dije, qué raro, ¿no? Porque así les dirán a todos los finalistas, dije. Claro. Después me dijeron para que viaje a Estados Unidos. Acá tenemos todas las facilidades, hay estadía y todo eso. Qué raro, así le darán a todos los finalistas, ¿no? Me pareció raro. Y después me dijeron, ya, vas a tramitar tu visa para que vayas. Y te vamos a una carta de invitación y toda esa cosa. Y tenía compromisos acá, tenía trabajos acá, y así es que no pude viajar. Y pasaron pocos días y anuncian los ganadores, los que tuvieron premios, y obtuve un premio con esa obra. Suave. O sea, dije, por eso es que querían que viaje, y no viajé, imagínate, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Y es más, ahí había un pago por el premio, que es por el premio que obtuve, que es Humanidad y Cultura, dentro de la categoría Humanidad y Cultura, y encima, después, la obra se vendió. Yeah. Porque no era un premio de adquisición, como a veces es, ¿no? O sea, donde te dan el premio y encima ahí se quedan con la obra. Claro. No era así. O sea, No era. solo te dan el pago del premio como reconocimiento del trabajo, y la obra sigue en venta. Y la obra se vendió encima. Bueno. O sea, fue doble satisfacción para mí. Claro. O sea, que la obra ya haya obtenido un premio y encima se haya vendido la obra. Claro. Así es que la obra se quedó allá, no tuve que pagar nada, ¿no? Obra Andino es una obra que la hice hace 2 años más o menos, y lo hice con el medio del pastel, con la pintura del pastel, y el medio del pastel es algo que me gusta bastante trabajar con el pastel, porque tener esa sensación del pigmento en mis manos es algo muy que me llena bastante, de poder tocar la obra, porque la tocas todo el tiempo, y sentir tu obra tan cerca, ¿no?, a tus manos. Y esa obra la hice pensando, proyectándome, ¿no?, poder participar en un concurso con esa obra. Y con esa obra quedé finalista también en un concurso internacional. Y la obra actualmente ya me la compraron y se fue a Lima. Y justamente a una coleccionista que tenía obras de diferentes autores, ¿no?, y reconocidos aquí, ¿no? ¿Qué quisiste transmitir tú con esa obra de arte? La fuerza del hombre andino, la fuerza, pues justamente sale un hombre con su chaquillacta, y hice también un cambio en el fondo, porque también el artista nunca estuvo ahí, o sea, nunca estuvo en ese lugar, en ese fondo. Tuve que montarle, tuve que hacer cambios, modificaciones. Todos esos cambios generan algo que nunca existe. Yo creo que hacen que la obra, digamos, pueda digamos, verse como algo que es irreal. Claro, es una mezcla. Es una mezcla, es como un collage de imágenes, y por eso ese resultado me parece mágico, porque tampoco yo sé el resultado a totalidad de cómo será una obra. Es incierto. Es ¿no? incierto. Estás haciendo una mezcla ahí de objeto y sujeto, y eso hace que tu obra tenga un significado especial, ¿no? O transmita algo, ¿no? Claro. Distinto, ¿no? La pintura, por ejemplo, como dije, ya envié la obra Origen, la envié a Estados Unidos, y va a ser exhibida en Nueva York, en Salmagundi Club, en enero del 2024, desde el 8 hasta el 19, creo que es, de enero, va a estar ahí. Y bueno, espero estar ahí también presente, ¿no? No va a ser como la vez pasada, que no fui, pero ahora sí. Y para mí, ¿sabes qué cosa? Yo creo que una de las cosas que me llena bastante es que el hecho de que una obra tan peruana como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo esté expuesta ahí en Nueva York. Va a ser bien imponente esa obra. Y que esté ahí me parece gratificante ya. O sea, no sé si voy a tener un premio, no sé, pero para mí mi premio es ese. Claro. De que esté ahí. O sea, por eso que los incas estén dándose un paseo por Nueva York. Para mí ese es... Y eso también yo creo que es un boom también, ¿no? Para ti. Me imagino que ya lo debes saber, ¿no? O sea, pintar nuestros orígenes, bueno, nuestra cultura, hace que te sea a ti como diferente también. Porque no todo el mundo está pintando... Sí, bueno, incas. No está pintando incas. Sí, claro, sí. Es una gran responsabilidad como peruano, ¿no? Poder ser embajador, digamos... El Manco Cápac y Mama Ocllo es como una representación de Adán y Eva, ¿no?
Claro, sí, bueno, se podría decir que sí, ¿no? Claro. Supuestamente ellos salen del lago, son los primeros incas. Sí, ¿no? Entonces, claro. Ellos fueron los que enseñaron a todos, según la leyenda, ¿no? Claro, eso como un mito, ¿no? Claro. Que representa prácticamente a Adán y Eva. Y eso lo hace interesante también. Por eso la obra se llama El Origen. El Origen, exacto. Origen es la obra, solo Origen, a secas. Nada más. Origen. Sí, Origen. Proyecto para este año estoy full con la música también, porque hemos grabado videoclips, estamos ya para grabar el cuarto disco. ¿Van a sacar un cuarto disco? Sí. En primicia. Sí, porque estamos proyectando, ya están las canciones, están hechas y todo eso, ¿no? No es lo mejor. Lo bacán también que tienes tú es que tienes prácticamente cubierta ambos aspectos, ¿no? En el aspecto, digamos, el trabajo colectivo, que es con la banda Trémolo, donde obviamente es un trabajo grupal, ¿no? Y con la pintura te metes a tu casa y haces un trabajo individual. Totalmente. Es como que estás llenando ambas partes que normalmente el ser humano busca, ¿no? Porque a veces cuando solamente te encierras tú solo a hacer cualquier tipo de obra, te falta algo. Te falta algo. Tú estás prácticamente cumpliendo con esas dos cosas. Es como que estás... Es mi equilibrio, necesito esas dos cosas, ¿no? Exacto. Poder viajar y todo, porque la música al momento de tocar en un escenario grande, no sé, y es mucha adrenalina, es algo que exteriorizas demasiado, estás rodeado de mucha gente y todo eso, ¿no? Exacto. Pero cuando vengo a Tacna y me encierro en mi casa, en el taller donde estoy, y solo estoy yo nada más. Igual me llena, o sea, de hecho, ¿no? Las satisfacciones son diferentes, pero a la final es algo que te llena el alma. Por ejemplo, hace poco tuvimos una presentación y llevé uno de mis cuadros porque hago también encargos, tengo encargos para clientes, tengo que cumplir, y yo digo, no, a veces un día, por ejemplo, vamos a estar en el hotel encerrados, a veces no hay nada que hacer, y yo digo, pucha, voy a desperdiciar un día. Aprovechar ahí. Igual, o sea, trato de que sea productivo, o sea, dejar pasar un día sin hacer nada productivo, no sé, me siento inservible. Siempre tengo que hacer algo productivo. Sí, por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a viajar, tengo que llevar mi libro, por ejemplo, ¿no? Ya aprovecho el viaje, ¿no? Mientras todos están durmiendo, yo vas leyendo. Pero, o sea, aprovechas el tiempo al máximo, ¿no? Y creo que eso es lo que estás haciendo tú. Y eso hace que te llene, pues, o sea, te sientas vivo, ¿no? Definitivamente. Porque, por ejemplo, ya pues, tú has encontrado sentido a tu vida y por eso es que tranquilo, no sé si feliz, pero vives tranquilo. Definitivamente. Para mí, a estas alturas de la vida, mira, Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Estando tranquilo puedes producir mejor, puedes entregarte mejor a algo, puedes seguir tu rumbo mejor, pensando bien las cosas, no por emoción. Y ese para mí es donde me siento mejor, es mi lugar perfecto. Por ejemplo, los viejos orientales y los filósofos estoicos buscaban más allá que la felicidad, la tranquilidad. Y eso creo que esta sociedad no busca, ¿no? Hoy en día la sociedad busca la felicidad. Todos les preguntan, oye, ¿tu hijo qué quieres que sea? Quiero que sea feliz, mi hijo. Yo creo que por ahí estamos un poco equivocados, ¿no? La satisfacción. La satisfacción inmediata, ¿no? La inmediatez de las cosas. Tú puedes comprar algo, si te hace feliz, lo compras, pero también ¿cuánto te dura? Claro. ¿Cuánto te dura, no? Pero cuando estás tranquilo, estás pleno. Puedes tomar mejores decisiones, ¿no? Más sensatas, ¿no? Pero Nietzsche decía, en el siglo XIX, la sociedad moralmente estaba corrompida, estaba podrida. ¿Cómo podemos salvar a la sociedad? Y él decía, la única forma de salvar a la sociedad es mediante la tragedia griega. ¿Y cuál era la tragedia griega? El arte, era el teatro. La tragedia griega era lo que más o menos aliviaba al ser humano, que saliendo de esa obra de arte salías como renovado. ¿Por qué? Porque hacías una especie de catarsis ahí. El arte es una forma de escapar de tantas tragedias. Y como tú tienes tanto arte, tanto en la música como en la pintura, hace que tú te sientas una persona tranquila, equilibrada, ¿no? Bueno, creo que más a estas alturas de mi vida, porque antes quizá era diferente, ¿no? Claro. Era un poco más impulsivo en las cosas y todo eso, ¿no? Pero actualmente tengo bastantes sueños y eso me mantiene, creo, es el motor que... Te mantiene vivo. Sí, me mantiene vivo. Porque si no tuvieras que hacer cosas, estarías aburrido, estarías perdido, ¿no? El arte te mantiene vivo, entonces. Sí, había una frase que dice, ¿no? Quiero morir joven, aunque a una edad muy avanzada. Buenísima frase, así que hay que cumplirlo. Bueno, Pablo, ha sido un gusto conversar contigo, charlar, aunque haya sido corto tiempo, se pudo haber charlado muchas cosas más, porque la intención era básicamente para que conozcan tu obra de arte,
pero de ahí hay más cosas todavía, que es meterse en la obra, ¿no? Claro. En las profundidades, y ahí es donde estás tú, ¿no? Ahí es donde surge todo, ¿no? Ahí es donde surge Sí, todo, ¿no? De las cosas malas surgen las cosas buenas. definitivamente. Como decía una frase que no recuerdo muy bien quién la dijo, pero decía, solo así el ser humano tiene la necesidad de narrarse en la desgracia, cuando uno está desposeído totalmente, ¿no? Ujú. Y es cuando uno se entrega a algo, ¿no? Se entrega y siente que esa es su única fuente de vida, nada más, ¿no? Sí, es verdad. Es importante para mí el entregarse. Si uno tiene sueños, entregarse de lleno y buscar, ¿no? La manera de poder seguir y perseverar. El talento es solo el inicio. Las mejores aventuras vienen con la disciplina, la entrega y todo. Ahí es cuando tu talento puede dar frutos, con todo eso, con todos esos ingredientes. Gracias, Pablo. Ya nos Gracias. encontraremos en una próxima. Gracias, amigos. Nos vemos hasta un próximo programa. Chao.